Muy buenos días, bienvenidos a Voz es Personas con Discapacidad. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Es un placer tenerlos aquí en el estudio. Recuerden, nos están sintonizando vía radiofónica y también aquí por el canal 3. Nos da mucho gusto que nos acompañen. El día de hoy quizá van a conocer un tema que no habían escuchado antes, pero está muy interesante y está muy relacionado con las personas con discapacidad, o puede estar muy relacionado. Vamos a hablar sobre sound painting, que es una técnica que ahorita nos va a platicar nuestro especialista del día de hoy. Él es José Carlos Ibáñez Olvera, quien es compositor y además es sound painter, digamos, o painting se dice. Sound painter. Sound painter. Entonces vamos a conocer un poquito sobre a qué se refiere esto. Entonces, bienvenido, José. Hola, Gracias ¿qué tal? por estar Gracias aquí. por la invitación. Pues vamos a empezar para que nos expliques qué es esto del sound painting. Claro que sí, el sound painting es un lenguaje de gestos que creó Walter Thompson, un compositor neoyorquino, más o menos en los años 80. Entonces, es muy chistosa la anécdota de cómo él crea el lenguaje. Él es compositor y él está haciendo una partitura y en algún momento en el ensamble, él estaba dirigiendo el ensamble de música específicamente, todavía no se bifurcaba las otras artes del sound painting, y estaba, a la tuba se le cayó una de las partituras. Entonces cuenta la anécdota que él le hizo así, y el tubista entendió perfectamente que era un tono largo. Entonces dijo, ¿por qué no voy creando? Cuando dice así, hay que describirlo para radio, que es un tono largo. abrió los deditos del centro los hacia juntamos los lados. hacia los lados y eso es un tono largo. Entonces la tuba entendió completamente de qué se trataba y empezó a tocar, digamos, la nota larga, ¿no? Entonces empezó a desarrollar este lenguaje de gestos para pintar, por eso se llama sound painting, pintar el sonido. Entonces esculpes y pintas Qué interesante. al inicio del sonido, después fue con las otras artes, se fueron mezclando. Qué interesante. Entonces surge con la música. Surge con la música. Pero dijiste que después se involucran muchos otro tipo de artes sí, en todo este proceso. Lo empieza a desarrollar y lo empieza a trabajar con una orquesta que se llama la Orquesta de Walter Thompson en Nueva York. Y el hombre empieza a darse cuenta que tiene una capacidad enorme cada seña. Entonces cada seña puede ser interpretada por un bailarín en su disciplina. O sea, un tono largo, por ejemplo, como habíamos comentado, puede ser interpretado por un bailarín, puede ser interpretado por un poeta, puede ser interpretado por un actor, puede ser interpretado por un músico, puede ser interpretado por un rapero, puede ser interpretado por un artista gráfico. Entonces, todo eso se conjuga y puede ser, digamos, una orquesta con actores, bailarines, músicos, artistas gráficos, todos los que dije ahorita. Dices que surge en Nueva York en los 80s. En los 80s, más o menos. Sí. ¿Y cuánto se ha difundido en el mundo? ¿Ya es algo conocido? Es muy conocido ahora. Ya es muy conocido. ¿Entre los jóvenes? ¿Entre los artistas? Sí, sobre todo, digamos, como una parte de los actores, de los artistas que nos dedicamos más a la improvisación, y es un lenguaje que ahora es muy conocido en todo el mundo, principalmente en París, en Nueva York, los argentinos, ya ves que se nos adelantan, Chile, Dinamarca, está expandido por todo el mundo. De hecho, en el verano me invitaron a dirigir una orquesta de allá, entonces no es como que yo tenga que hablar francés, me invitaron a París, pues no tengo que hablar francés, hablo sound painting y dirijo la orquesta. ¡Qué maravilla! Entonces tú eres músico. O sea, yo soy músico tu forma de expresión en el sound painting es a través de la música también. Sí, sí. Y es el jazz, pues sabemos que es la música que más se puede improvisar y demás, ¿tiene que ver un poquito? No, sí, hay principios de cosas de jazz, pero no está relacionado con el jazz. Para nada. O sea, puedes crear, por ejemplo, en la Big Band que tengo, Big Band Sound Painting México, decimos que hacemos fiestas instantáneas, ¿no? Entonces yo de pronto lanzo un gesto y se arma una Big Band de jazz, ¿no? Con algunos gestos, ¿no? Dependiendo de la sintaxis del lenguaje, ¿no? Y este lenguaje, digamos, ya está sistematizado, ya está escrito y ya es algo que se puede enseñar. Sí. Es como una metodología. Es una metodología totalmente. Ya es una metodología. Y el hecho de aprenderlo ya se vuelve una metodología súper divertido e intuitivo. Y te digo porque lo doy a niños, lo doy a personas mayores y también lo he trabajado con personas discapacitadas. No lo he hecho muy profundamente, pero sí he empezado a hacerlo, ¿no? Con personas. Y con niños pequeños también. Funciona increíblemente bien. Y cuando dices funciona increíblemente bien, ¿por qué? ¿Qué les da? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pues imagínate,
para los niños en las escuelas, por ejemplo, que les digas ríe o habla en volumen alto, son felices. Pero todo eso lo puedes ir controlando, ¿no? Entonces toda su energía de desfogue, de brincos y de juego está total y absolutamente condicionada, o sea, no está condicionada, está totalmente conducida al sound painter que soy yo, ¿no? En este caso. Y lo que es también divertido de este lenguaje, no divertido, sino muy interesante, es que no existe el error. Lo primero que te dice Walter Thompson al recibirte en el curso, te dice, hola, bienvenidos, aquí no existe el error. Entonces estamos súper acostumbrados a reaccionar al error, súper acostumbrados a temer, sobre todo como músicos. Entonces fallas en algo y aquí no importa. Todo no se vale y todo se puede aprovechar. Se vale. Exacto. El único error que podría considerarse error en el sound painting es cuando crees que te equivocas y temes. Claro. Entonces, y se te nota. Se te nota, exacto. Entonces estás en un ensamble, en una presentación en vivo y de pronto no entiendes el gesto del sound painter y haces como que no entiendes. Ese es el único parecido a un error. O sea, y si no entiendes, pues haz como que entiendes. Exactamente. Es el punto. Exactamente, así es la vida. Padre. Y es un poco, bueno, a mí me ha recondicionado totalmente en la forma de vivir, ¿no? Por ejemplo, cuando lo di con estas personas, eran personas mayores, casi todos eran exiliados de guerra, porque lo di en Barcelona. Entonces casi todos eran personas como que habían tenido unas vidas difíciles y que no solían sonreír mucho y no solían hablar mucho y no solían tener pues esta chispa latina, ¿no es cierto? Nos vamos a ir a corte, estamos en el momento de corte. Estamos hablando sobre el sound painting y está con nosotros un sound painter que se llama José Carlos Ibáñez Olvera. Nos vamos a ir a corte. Les recuerdo el teléfono en nuestro estudio 243-6200, extensión 189. Si quieren entrar en contacto con el canal y con todo este equipo de producción de este programa para tener información o algo que requieran. Vamos a corte y regresamos. Quédense con nosotros. El sound painting es una lengua viva y en crecimiento, que actualmente cuenta con más de 1200 gestos. Los idiomas hablados están cambiando y creciendo todo el tiempo, ya sea por necesidad o por el paso del tiempo. Los seres humanos y las sociedades intrínsecamente crean nuevos conceptos y modifican los antiguos para adaptarse a los tiempos actuales. Se crean nuevas palabras, otras más viejas pasan de moda, las abreviaturas y el argot se desarrollan, etc. El sound painting comparte este mismo patrón de crecimiento, con el fin de atender las necesidades de ese crecimiento y prevenir que el idioma se expanda en cientos de dialectos diferentes. Cada año, sound painters experimentados se reúnen para desarrollar el lenguaje en el evento conocido como Sound Painting Ding Dang. Cada grupo de reflexión consiste en una conferencia anual donde se invita a sound painters de todo el mundo para reunirse, compartir ideas y ayudar a desarrollar el lenguaje en todas sus disciplinas. Hasta la fecha 2013 se han registrado 16 Ding Dangs. Ya estamos de regreso aquí en Voz es Personas con Discapacidad. Estamos hablando de un tema muy interesante que es el sound painting, que nos explicaba nuestro experto del día de hoy, que es José Carlos Ibáñez. Estamos platicando sobre qué significa él. Él es músico y él aprendió esta herramienta, esta maravillosa herramienta que es el sound painting, que se aplica a todas las artes de una forma armónica. Todas las artes pueden conjugarse en esta técnica y es un lenguaje de señas que se fue dando a través de la improvisación y se ha ido, digamos, haciendo una metodología y una forma de enseñanza. Y queríamos preguntarte, José Carlos, a ti, ¿cuánto tiempo te llevó a aprender todo este lenguaje de señas, ¿no? Que finalmente ya, como dices, es una forma que se puede transmitir y enseñar. ¿Cuánto tiempo te llevó? Pues te platico cómo fue la historia que yo me encontré con este lenguaje. Sí, porque sí. Fue como muy... Pues fue como bastante interesante, ¿no? Yo vivía en Barcelona, acaba de llegar y no conocía absolutamente prácticamente a nadie, ¿no? Entonces una amiga que vivía en Helsinki me dijo, ¿por qué no hacemos algo, ella que es pintora, ¿por qué no hacemos algo con música y sonido? Entonces yo, solo en el invierno barcelonés, que es bastante cruel, pues busqué sound, painting en el YouTube. ¡Wow! En el YouTube. Entonces lo busco y empiezo a salir una lista de resultados de, ¿qué es esto, no? Performance, y chicos, personas moviéndose, músicos moviéndose, cosa que no se ve muy seguido, gente divirtiéndose, y dije, wow, ¿qué es esto, no? Entonces me pongo a buscar en internet y el único lugar donde lo daban en toda España era 15 minutos de mi casa.
Entonces me pareció como bastante interesante. ¿Cómo no? Y entonces dan un curso introductorio, se llama los workshops. Entonces fue por una semana intensiva y aprendes como todos los gestos básicos y al final del taller haces un concierto didáctico, ¿no? Entonces, en una semana aprendes el lenguaje. En una semana, es rapidísimo. Digo, no todo, ¿no? Porque es muy extenso, son más Pero de lo 1500 necesario. gestos. Pero con 48 gestos, 45 gestos básicos, haces un performance de hora y media, sin problemas, divertido, moviéndose, cambiando, transformando. Wow. Todo. Así como lo explicas, y así de su historia y su surgimiento y todo lo que conlleva, suena que es muy terapéutico, que es una posibilidad de, pues, todo lo que dijiste de que en el sound painting no hay error, ¿no? Es como hasta una filosofía de vida, ¿no? Como tú dices. Digamos, este tipo de técnica, ¿cómo puede ser sanador o de ayuda a las personas que lo viven, ¿no? En términos de como una técnica terapéutica. Pues el simple hecho de participar en un ensamble de sound painting es increíble, por ejemplo, porque puedes recabar cuestiones de la musicoterapia, puedes recabar cuestiones de la teatralidad, puedes usar las risas. Hay un gesto que se llama risas. Todos, risas. Ahora. Y así de sencillo. Empiezas a reír, empiezas a tener empatía con los otros, te conoces con los otros, se hace grupo muchísimo más rápido. O sea, sí hay una cuestión de terapia. Y como no existe la cuestión del juicio de lo que estás ofreciendo es malo o lo que estás ofreciendo no tiene un juicio estético, lo que estás ofreciendo, te liberas. ¿Y qué pasa cuando te liberas y te aceptas? Pues bueno, fluyes. ¿Y qué pasa? Pues la te sientes pasas bien. Ajá. Y eres feliz. Ajá. Estuvo muy bueno. Exactamente. ¿Cuál ha sido la experiencia con adultos mayores? Dices que lo has aplicado con adultos mayores Sí. y con personas de discapacidad. Sí. Poco con personas de discapacidad. Sí, se mucho está menos. abriendo. Se está abriendo. Es Pero una beta del platica. sound painting que se está... Es una beta. Una beta. Sí. Hay Tiene la que parte de abrirla. niños, la parte de adultos mayores, la parte de personas discapacitadas y gente en general, y la parte, digamos, con artistas profesionales, ¿no? También tiene todas esas ramas. ¿Cómo te fue con adultos mayores y con tu Te inicio cuento. con discapacidad? Pues me fue muy bien, te digo que eran exiliados de guerra, entonces no solían reírse. Y la parte del gesto de las risas les costaba mucho trabajo y le hacía como un poco fingido. Pero pues, con el tiempo fue increíble porque se reían, la pasaban bien. Y no solo eso, sino que además fui vinculando conocimientos musicales y conocimientos de interpretación teatral y de improvisación teatral en la metodología, ¿no? Entonces, pues de pronto tenía un pequeño ensamble de voces o de risas o de movimientos, ¿no? Entonces era muy divertido con ellos. Fluían mucho, se divertían mucho y decían que están haciendo unas locuras, es lo que me parece divertido. Estamos haciendo locuras, pero nos encantan. Les encanta. También es como catártico. Todas sus emociones. Puede ser totalmente catártico, sobre todo ya con el tiempo. En la parte de la improvisación es muy divertido porque, digamos, tu esencia sale. Como no estás planeando nada, no estás diseñando nada, sale tu parte más... Tienes que fluir. Sale tu parte más profunda y puede ser de pronto muy catártico. Me ha tocado performance con la Big Band que lloran, así, definitivamente están llorando todos. Se sueltan llorando. Se sueltan llorando. Y así quedó. Y así quedó. Y ese fue un cuadro irrepetible que nunca más volverá a suceder. Está padrísimo. Sí, es un poco como el arte, ¿no? Pasa y... ¿Las graban, las obras, para dejarlas a la posteridad? Algunas cosas. Las presentaciones principalmente. Pero casi va contra la esencia del asunto, ¿no? Sí, también hay una beta muy, muy estandarizada que creas espectáculos y sí, ya más profesional, digamos, ¿no? ¿Y con personas con discapacidad? He trabajado poco. Era una persona con parálisis cerebral. Entonces, todos los gestos los entendía increíblemente, todo lo captaba maravillosamente. Entonces, las respuestas eran muy divertidas, ¿no? El tono largo, pues era como súper sentido y las risas y no sé, no lo he trabajado mucho, pero sí, es una beta que sí me gustaría ir explorando. ¿Y qué tipo de manifestación artística exploró esta persona con discapacidad? Fue todo con la voz. ¿Pura voz? Pura voz, sí. Ah, okay. Entonces, por ejemplo, había la parte hablada, la parte cantada, la parte... No hice con cuestiones gráficas, pero también se podría
podría explorar muy bien el tema. Suena interesantísimo. ¿Dónde puede uno acceder al sound painting? ¿En Morelos hay algo? No. Di un pequeño taller en el SEMA, pero pues todavía no me han dicho que sí. Ahí está el tema. A ver qué pasa. A ver si me contratan para ir un poco ahí. ¿Y en México? En México sí, ahí tengo en el Centro Cultural Tlatelolco doy talleres más o menos como intensivos 2 veces al año. Voy a estar dando ahí, en la UBA, Unidad de Vinculación Artística, que es de la UNAM. Y está la Big Band Sound Painting México, y ahí está toda la parte de Sound Painting México en Facebook y todos los videos que estoy empezando a subir para mover este lenguaje en México, ¿no? Que es, pues si no soy el único, por lo menos soy de los únicos que lo hace en México. Sí. Y ojo, algo que es bien interesante que mencionaste antes de iniciar el programa, que esta técnica o esta herramienta no es única para artistas. Decías, pueden participar amas de casa, todo el mundo. ¿Por qué se abrió así? Siendo que sí surge de la música. Sí, surge de la música, y fue el que lo inventó, Walter Thompson, empezó a involucrar a las personas. Dado que es muy intuitivo el lenguaje, todo el mundo puede acceder a él. O sea, todo el mundo se puede reír, todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede cantar, aunque sea... Tú no necesitas ser profesionista en esa área para nada. Por ejemplo, Walter tiene piezas con políticos. En Noruega lo contrataron para darle a los políticos, a los diputados de Noruega. Entonces hizo una pieza con diputados. No me quiero meter en cuestiones políticas, pero seguro salió bien. Lo interesante. Y ha hecho con amas de casa, también se ha hecho con orquestas sinfónicas, ¿no? Lo que yo quiero hacerles aquí en México es hacer una de policías. Wow. Es una de mis metas. Muy bien, y con soldados también, te lo encargamos. Estaría bien. Y ruteros. Y los ruteros. Transportistas. Excelente, ¿no? Suena increíble esta tecnología. Nos vamos a ir a un corte y te felicito. Y bueno, ojo a todos los que les interese, ¿no? A la gente que está incursionando en el arte, tráiganlo a Morelos, por favor. ¿No? Además de TRIN necesitamos más, porque creo que es una herramienta maravillosa. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. Seguimos hablando sobre el sound painting, esta técnica, lenguaje de señas. Les recuerdo que nos están escuchando por radio, ustedes saben, en nuestras frecuencias 102.9 aquí en Cuernavaca, 100.5 en Jojutla y 90.9 en Yautepec, y también en AM, en 1390 nos escuchan en Cuautla. Nos vamos a corte y regresamos, quédense con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en Voz es Personas con Discapacidad. Estamos hablando sobre una técnica muy interesante que es sound painting. Y esta tiene varias vertientes, se aplica con adultos mayores, con niños, y está incursionando también en el área de discapacidad. Es una herramienta, es un lenguaje de señas que se utiliza para vincular el arte y la improvisación, y además ha sido así como muy rico para el desarrollo personal, porque la improvisación posibilita que aflore la creatividad, que la gente fluya, que saque lo mejor de sí o todo lo que trae dentro. Es una herramienta maravillosa. Y es una técnica, en este caso inclusiva, porque no excluye a nadie. Todo el mundo puede participar, amas de casa, profesionistas, no profesionistas, discapacitados, adultos mayores, etcétera. Es una maravilla. Está con nosotros José Olvera, está Ibáñez Olvera, que le cambié el nombre, José Carlos, está aquí con nosotros platicando. Él es sound painter y estamos platicando sobre esta técnica. Y bueno, les recuerdo que ustedes pueden encontrar toda la información de este programa, Voz es Personas con Discapacidad, y de Voz es en general, en nuestras redes sociales. En Facebook ponen Voz es y aparece esta posibilidad. También en Twitter ustedes ponen @voz_es, y también tenemos correo electrónico que es voz-es@hotmail.com. Y les recuerdo el teléfono en nuestro estudio y también para entrar en contacto con el equipo de producción, 243-6200, extensión 189. Entonces, bueno, José Carlos, platícanos un poquito sobre, tú decías que hay muchas vertientes que se han abierto para aplicar el sound painting a diferente tipo de personas, diferentes circunstancias. Tú quieres trabajar hasta con policías, ¿no? Y que es una de las cosas que quieres hacer aquí. Mi pregunta sería, ¿qué cosas se han abierto para personas con discapacidad con esta técnica de las que tú conoces? ¿Y en dónde hay? Sí, bueno, en Alemania hay un centro que se llama Jedermann Productions, que es un centro como que se dedica totalmente al trabajo con personas con discapacidad de todo tipo. Y uno de los talleres que ofrece es
la orquesta de sound painting o el ensamble de sound painting, ¿no? Entonces, bueno, es todo un centro donde se dan una gran cantidad de terapias y una de las vertientes del sound painting que ofrece, una parte de las vertientes que ofrecen es una orquesta de sound painting. Entonces, a lo que voy es que si entras en un lenguaje o en un sitio donde no existe el error y donde toda manifestación es válida, pues prácticamente todo se vale y todo es totalmente inclusiva, ¿no? Totalmente, es universal. Es universal. Y ahora, ¿también puedes ir aumentando el lenguaje de señas? Me imagino que sí. Sí, totalmente. Es ampliarlo. Es ampliarlo. Porque te sale sí. otra cosa y otro te entendió y se suma la metodología. Así es ¿Sí como se va puede? creando, sí, Se va justamente, creando. sí, se está va creando. ampliando. Una vez al año se juntan, digamos, los sound painters del mundo. En este caso va a ser a 20 minutos de la casa de mi madre en Barcelona. Está increíble. Y se juntan y dicen, bueno, a mí me funcionó esto con este tipo de personas y a mí me funcionó esto y más o menos este gesto trabaja así con los artistas y con los actores, me funciona mejor y así se va apuntando y se va diseñando un lenguaje que ahorita tiene más de 1500 signos. Órale. Yo más o menos debo de manejar unos 500. Órale, la tercera parte es bastante. Exactamente. Y si con 40 haces un performance de hora y media, ya con 400, pues ya te echas todo el día. Puedes echar todo el día, exactamente. En performado. En Oye, performado. ¿platicaste con la persona que trabajaste tu experiencia con la discapacidad? ¿Platicaste con ella para ver qué vivió, qué sintió o qué viste? Sí. ¿Qué pasa? Por ejemplo, estaban lo trabajé también, ¿sabes con qué? Con el movimiento. Entonces, por ejemplo, hay un gesto que es muy lindo, que se llama el escáner. Eso funciona. Entonces, cada vez que pasa la mano, pues tú haces lo que quieras. Libre. En primera instancia haces lo que quieras, después puede ser escáner con risas, escáner con lo que quieras, ¿no? Entonces pasaba la mano y pues había una cantidad de movimientos. Ella no podía hablar, o sea, no podía articular como palabras, digamos, grandes oraciones, pero pues nos entendíamos perfectamente, vía gestos. ¡Qué maravilla! Sí, y también podía hacer, lo que es interesante también, porque es una parte del sound painting, ¿no? La respuesta hacia el sound painter y que tú también puedes hacer sound painting una vez que aprendes. Entonces no solamente puedes responder y estar en una orquesta, sino que puedes crear la propia, puedes enseñarlo enseguida, ¿no? Entonces ella hacía el tono largo y yo lo hacía también para ella y así. Y en verdad, como lo dijimos, es una práctica totalmente incluyente. Yo creo que se sienten libres, tomados en cuenta, aceptados y queridos y útiles. Como no hay error y todo se vale, ¿no? Y pueden hacer ellos lo que puedan. Y además están acostumbrados a otro tipo de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, los sordos, ¿no? Sí. ¡Qué maravilla! Sí, está increíble. Entonces, ¿ella se vinculó? ¿Ya quiere seguir en esto? Sí. ¿A partir de ahí? ¿Ya se quedó? Sí, supongo que sí. Ya, Sí. la vinculaste. Sí, la vinculé al al sound tema. painting. Bueno, pues vamos a mencionar, si la gente quiere acceder a toda esta información, si quieres tú mencionar en Facebook, Claro que ¿cómo pueden acceder? Sí, es Sound Painting México, está como la página de Facebook, y igual Sound Painting México en YouTube, ahí hay videos de lo que hemos hecho en México al respecto, ¿no? Y la página de soundpainting.com, y ahí hay mucha información y también está en español. Muy bien. Están los libros, los pueden pedir y pueden ir así aprendiendo. ¿Así accediste tú a ese conocimiento, Accedí. a esa experiencia? Sí, exactamente. Por Vía horas del destino y mira virtual. dónde. Y ahora ya hasta Sound Painter eres, ya es tu línea. Claro que sí. Parece que vamos a podernos ir a una capsulita que nos programaron aquí en el programa que tiene que ver con todo esto. Vamos a verla. El lenguaje Sound Painting es accesible a todos los alumnos, desde niños preescolares hasta estudiantes universitarios a los que tienen necesidades especiales. Al involucrar a múltiples estilos de aprendizaje, verbal, visual, auditiva y kinestésica, para explorar la creatividad, Sound Painting rompe con las fronteras, recurriendo a reservas de cualificaciones y la expresión que ayudan a los estudiantes a entender mejor a sí mismos y al mundo en que viven. Ningún conocimiento previo de la improvisación se requiere. Con el compositor o sound painter como maestro, la creatividad innata de los estudiantes se extrae y se desarrolló de manera constructiva a través de las opciones gestuales de la sound painter, permitiendo a cada grupo para expresar su propia personalidad en un formato de aprendizaje experiencial. Aquí en Voces Personas con Discapacidad, después de ver esta cápsula,
que espero haya reflejado mucho de lo que aquí se ha dicho. Y bueno, José Carlos, ¿algo más que quieras añadir? Invitación a nuestro público, a la gente que tiene discapacidad, cómo motivarla para que se incorpore a esto. Pues hay que ir difundiendo el lenguaje, hay que ir teniendo más apertura en las instancias gubernamentales y en las instancias artísticas, que se enseñe este lenguaje y empezar a vincularlo con la sociedad, que es finalmente para lo que el lenguaje está, ¿no? ¿Y en México dónde podemos aprender sound painting? Pues conmigo. ¿Contigo? Sí. ¿En dónde? Sound Painting México, en Ahí, Facebook, ahí me escriben. Ok, te escriben. O José Carlos Ibáñez ahí en Facebook, o el @soundpaintingmx en Twitter. Ahí estamos. ¿Y estarías dispuesto a venir a Cuernavaca a enseñarle a los policías, que son tu meta, y a otros más? A los ruteros, según tus peticiones. Y a los soldados. A los soldados. Y a todo el mundo. Estaría increíble, adultos ¿no? mayores, Mientras no haya personas con discapacidad. O sea, que los hits no sean con balazos, todo está bien. Entonces, bueno, ojo a todas las instituciones que les interese estas pues, iniciativas innovadoras. Y es muy lindo ver todo esto porque me imagino que quien lo creó es un joven, ¿no? ¿Era un joven cuando crea esto? Sí. Cuando crea esto. Y yo creo que todo este tipo de herramientas son cosas que se están abriendo para el futuro, porque rompen muchos esquemas. Totalmente. Tú como músico, no sabes que muchas veces la música a veces es como cuadradita, ¿no? O sea, es enseñado muy cuadradita. Sí, sí. Y esto rompe. Rompe totalmente, sí. Totalmente. Y es una gran oportunidad. Y no rompe de manera violenta. Colabora. Vamos a cambiar las palabras. Busca cooperar. Busca cooperar, exacto. Incluir. Incluir. Porque no rompe en realidad nada. Ah, ok. En realidad incluye. Eso está lindo. Y conduce de otra manera, ¿no? Reconduce, Qué recondiciona. lindo. Totalmente no violento. Totalmente no violento, sí. Qué hermosura, ¿eh? Pues una felicitación. José, ya estamos en tiempo de irnos. Una felicitación por este trabajo, Muchas por traerlo a Morelos, ¿no? Con tu palabra y luego con acciones ya concretas aquí. Perfecto. Y bueno, todos los que quieran vincularse ya saben, Sound Painting en Sound México. Sound Painting México. Ajá, con José Carlos. Y bueno, pues gracias, José Carlos. Muchas gracias. Gracias por tu trabajo y bueno, que se abra esta oportunidad también para las personas con discapacidad. Perfecto. Que fluya esto. Gracias. Venga, gracias. Pues nos vamos. Gracias a todo nuestro auditorio que nos siguió hasta este momento y a todo el equipo de producción. Nos vamos en Voz es Personas con Discapacidad. Que tengan una semana muy bonita y la próxima semana en el mismo canal, en las mismas frecuencias, nos escuchamos y nos vemos. Ana Paula Otero en la conducción. Que les vaya muy bien.